Bienvenidos a Gerenciamiento Organizacional. Hoy vamos a hablar sobre talento y competencias. Cuando nos referimos al talento y a las competencias, hacemos mención a la gestión del desempeño. ¿Por qué? Porque es la herramienta por excelencia que mide el rendimiento de las personas, tanto para líderes como para el resto. Podemos decir entonces que la gestión del desempeño es un proceso continuo que permite planificar, monitorear, evaluar y potenciar el desempeño de las personas. También mide el qué y el cómo y cómo se realizan las tareas. La evaluación de desempeño, entonces, de una persona se realiza en base a las competencias organizacionales y a los objetivos personalizados. El sistema de gestión del desempeño se compone de 4 etapas. La primera etapa, que se da entre enero y marzo, es de la fijación de objetivos, ¿sí? De ese plan de trabajo. También ahí se pueden establecer las competencias. Luego, más o menos a los 3 y 4 meses, se da la etapa de seguimiento de ese plan de trabajo. ¿Por qué? Porque es importante medir cómo está realizándose el objetivo. Si hay que cambiar, hay que generar desvíos, hay que agregar nuevos, hay que eliminar. Entonces es el momento de ajuste. Para allá por diciembre aproximadamente es el momento de evaluación, es decir, los objetivos de gestión se cierran y se obtienen los resultados. Entonces es un momento para medir el alcance de los mismos. Y luego que se realiza este proceso, se adjunta la etapa de feedback o retroalimentación. Generalmente se hace durante los meses de febrero y marzo y es un momento en donde líder y colaborador se sientan para hablar de lo sucedido. ¿Cuáles fueron los objetivos? ¿Cuál es la impresión de uno y del otro? Y el por qué se ha evaluado de determinada manera. Y es el momento de charlar sobre el plan de mejora del colaborador, aquellos puntos donde haya que felicitarlo y poder trabajar en los planes siguientes. Decimos entonces que el proceso de desempeño mide 2 cosas, objetivos y competencias. Los objetivos los mide a través de las metas, ¿sí? De ese plan de trabajo fijado en la etapa 1. Y las competencias generalmente son comportamientos observables que ya están predefinidos y que describen la forma en que la persona realiza el objetivo, ¿sí? Es el cómo, mide ese comportamiento. Decimos también que las competencias son conjuntos de conocimientos, habilidades y actitudes que tiene una persona para poner en acción todo su plan de trabajo. El desempeño se puede evaluar, ya dijimos, de manera individual o a nivel grupal, dependiendo si de los objetivos son por área o son puramente individuales. Incluso pueden ser total compañía. Los objetivos son, si tuviésemos que definirlo, proposiciones que expresan metas, logros, resultados esperados que todo colaborador debe cumplir. Y las competencias es el conjunto de comportamientos esperados de una persona, ¿no? Lo que decíamos hace un ratito, conocimientos, habilidades y actitudes seteados para que una persona pueda cumplirlo. Entonces, cuando hablamos de objetivos, ¿es lo mismo que hablar de tareas? Pues no, porque la tarea tiene que ver íntegramente su relación con el objetivo. Si el objetivo es lo que expresa ese propósito a lograr, la tarea es el conjunto de acciones para llevar a cabo ese objetivo. Con lo cual, entonces, la tarea depende del objetivo. Para cumplir un objetivo, se necesita una lista de tareas a realizar. Los objetivos pueden tener muchas aperturas. Los podemos dividir entre individuales y grupales y también entre generales, específicos y operativos. Cuando decimos que son individuales, están relacionados al éxito de una sola persona. En cambio, cuando hablamos de grupales, los mismos están relacionados con la participación de todos los integrantes del equipo. Entonces, no depende solo de uno, sino del logro de todos. Cuando hablamos de objetivos generales, generalmente corresponden a finalidades genéricas
relacionadas a la organización, ¿sí? Expresan un propósito central, generalmente está vinculado a la misión de la organización, son bien generales. Mientras que cuando hablamos de objetivos específicos, generalmente se derivan de objetivos generales y luego se llevan a cabo. Entonces, señalan el camino a seguir. Y cuando hablamos de objetivos operativos, generalmente se concretan a través de objetivos bien específicos, medibles y cuantificables, llevados bien puramente a la acción, ¿no? El objetivo del día a día. Pero para profundizar un poco el análisis o cómo setear objetivos, cómo redactar un objetivo, nos remitimos a la sigla SMART, ¿sí? Cuando hablamos de objetivos SMART, en verdad nos estamos refiriendo a este acrónimo que significa inteligente en inglés y que cada sigla implica una característica de este objetivo. La S de specific, la M de measurable, la A de available, la R de realistic y la T de time, tiempo. Entonces, cuando hablamos de que un objetivo tiene que ser específico, tiene que ser concreto, ¿sí? Bien detallado. Cuando decimos que sea medible, tiene que establecer unidades de medición cuantitativas o cualitativas. Puede ser en dinero, en monto, en cantidades, ¿sí? En volúmenes. Cuando hablamos de alcanzable, tiene que ser un reto a lograr, pero a la vez posible, ¿sí? Entonces, tiene que estar en su justa medida. Cuando decimos que sea realista, tiene que ser posible de lograr con los recursos que actualmente tengo, ¿no? Y esto también es importante. Y por último, tiempo, ¿sí? Cualquier actividad que hagamos en una organización tiene que tener un horizonte temporal. Entonces, cuando hablamos de feedback, que es la última etapa, en verdad nos estamos refiriendo a un proceso de retroalimentación entre jefe y colaborador respecto del cumplimiento de esos objetivos, ¿sí? Algunas reglas básicas para realizar el feedback están relacionados con focalizar bien en lo que se pudo observar y no en la subjetividad del que está evaluando. Focalizar bien en la conducta, en ese comportamiento observable y poder responder a preguntas como qué hace y no a la personalidad del que lo está haciendo, ¿sí? Remitirse a hechos. ¿Para qué? Para no tener que fundamentar juicios, sino justamente es hechos concretos que se puedan traer para esta charla de devolución. También usar el feedback para informar, en el caso que la persona necesite tener mayor información. Devolver un feedback de apoyo que sirva de retroalimentación para poder seguir creciendo y no para señalar. ¿Sí? Que sea simple, transparente, que sea positivo y que también pueda predisponerse el líder para pedirle feedback a su colaborador. Entonces estamos hablando específicamente de una charla de retroalimentación, ¿no? El feedback significa eso, que las personas involucradas tienen la posibilidad de retroalimentar al otro. ¿De qué se trata la evaluación 360 grados? Hasta aquí veníamos hablando de un proceso jefe-colaborador. A eso se le llama proceso 180. Para que una evaluación sea 360 grados, estamos hablando de un proceso que intervienen más personas. Puede ser un jefe, puede ser un par, compañeros, cliente interno, el jefe de mi jefe, si tengo gente a cargo, mis colaboradores. Entonces, a todo ese proceso se lo llama 360 grados. ¿Por qué es importante un proceso 360 grados? Porque fomenta mucho la objetividad y no depende ya de una sola persona, sino del promedio de la evaluación de varios. Entonces fomenta la comunicación frecuente y transparente, brinda información completa sobre las competencias, esos comportamientos observables que venimos repitiendo, motiva a una cultura organizacional con un clima mucho más participativo, más abierto, donde las personas se animan a opinar del otro, ofrece un punto de vista mucho más amplio, ¿sí? Mucho más diverso, y por último incrementa mucho el autoconocimiento de los colaboradores. Entonces, los procesos 360 grados generalmente implica previamente cierta madurez en la organización para poder abordarlos, con lo cual es importante primero trabajar al menos 2 años el proceso simple, el 180.
ventajas de poder implementar un proceso de evaluación de desempeño, la verdad es que hay muchas, ¿sí? Ayuda mucho al avance y al desarrollo del trabajo. Es una herramienta que permite la promoción y el ascenso de los colaboradores. También organiza, porque al tener objetivos de gestión, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Entonces permite después establecer planes de capacitación y desarrollo, mejora la comunicación porque se dan en varios momentos esa interfaz entre jefe y colaborador, y por último porque ayuda a identificar el potencial de las personas. Entonces es una herramienta en constante evolución. Como conclusión de este módulo, decimos que conocimos el ciclo de gestión del desempeño, sus etapas y la importancia del feedback, y también logramos identificar objetivos SMART y las competencias de gestión. Esto es todo por hoy, nos vemos la próxima.